sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Aunque este video se tenía planeado subir hace 2 días, quise esperarme un poco y hablar sobre las diferentes actualizaciones que tuvimos de Taekook durante 3 días seguidos, donde no solo hablamos de su inmenso apego por el otro, sino también de su constante necesidad por revelar poco a poco lo que sucede entre los dos. Y como se los mencioné en mi video pasado, quería también aclarar unos puntos que las traducciones en el momento no fueron bastante precisas, hasta que pasaron 2 días desde la presencia de Taekook en el programa Showman. Principalmente el 3 de abril, Taehyun subió a su cuenta de Instagram una foto con Jungkook, Jin y Jimin, en el que él estaba sobre los 2 primeros, mientras Jimin los veía, y a pesar de estar siendo aplastados por Taehyun, tal parecía que Jungkook estaba disfrutándolo todo al sonreír de esa manera, cuando tenía a Taehyun con los brazos extendidos sobre ellos. Pero más tarde en la misma publicación, por supuesto que teníamos que tener una foto de Taekook juntos y a solas, porque podríamos tener fotos grupales que amaría completamente ver, pero Taehyun siempre haría esa ligera excepción cuando se trataba de él, y dado el caso de que Jungkook siempre se veía tan feliz a su alrededor, es evidente que ahora ya ni siquiera lo pueden ocultar. Ahora, la razón por la que mencioné una pequeña mala traducción en el video anterior, cuando hablé de la asistencia de Taekook en Showman, además de recibir la foto que se tomaron con un miembro del programa y se le vio a Jungkook con un aparente abrazo detrás de él, mientras los dos posaban lindamente hacia la cámara, justo cuando le insinuaron a Taehyun que habían escuchado que se asustaba con facilidad, Taehyun había dicho que realmente lo hacía, mientras tenía a Jungkook a un lado mirándolo lindamente en su explicación. Ellos le preguntaron qué tipo de cosas le daban miedo, a lo que Taehyun contestó que sin duda serían los fantasmas, las películas de terror y las arañas, porque las odiaba. Pero cuando cuestionaron sobre si alguna vez había visto algún fantasma de verdad, Taehyun no dudó en decir que sí, contando que cuando era aprendiz dormía con Jungkook y ambos habían visto un fantasma en la esquina de la habitación, a lo que Jungkook no hizo más que recordar ese momento y darle toda la razón, mientras ambos comenzaban a actuar como el espectro que ambos habían visto en aquel tiempo, diciendo que el cuerpo del fantasma estaba doblado y los dos lo imitaban. Así que cuando Taehyun dijo que se había asustado mucho y no había dudado en despertar a Jungkook, su mano había parado en el hombro de Jungkook, mientras Jungkook no había podido evitar la mirada que le dio y el recuerdo de un toque que se prolongó. Y sea lo que sea que signifique el hecho de que Jungkook termine con esa expresión, fue demasiado bonito. De todas formas, cuando Taehyun subió su tercer TikTok en la aplicación, lo hizo acompañado del Woga Squad, y aunque Taehyun no había subido su video a ninguna otra red social, tal parecía que Jungkook había encontrado la manera de repostearlo en su perfil de Instagram, desde una cuenta que había resubido el video de Taehyun, y Jungkook no pudo ni aprovechar la oportunidad de tenerlo en sus compartidos, dado que ya lo había reposteado en TikTok y solo le hacía falta hacerlo en otra aplicación. Ahora, para las fotos detrás del MV de 2.0, también pudimos tener fotos grupales, en los que Taekook permaneció juntos, y dado que cuando estaban monitoreando la pantalla con Namjoon y Jimin, el recuerdo de que Jungkook y Taehyun no pueden estar lejos del otro parece hacerse una realidad cada que los vemos así. Jungkook con un brazo alrededor de Taehyun como si fuese lo más natural, mientras ambos no parecen precisamente incómodos con la cercanía, porque de hecho para las fotos que subió la cuenta oficial de BTS en Instagram, del detrás de cámaras del mismo MV, obtuvimos una foto más de Taekook, esta vez junto a Jin. En la foto tal parecía que Taehyun mantenía una mano detrás de Jin para sostenerlo, mientras que Jin no parecía hacerlo de regreso, pero del otro lado Jungkook había optado por mantener una mano en el bolsillo de la gabardina de Taehyun, mientras Taehyun también lo sostenía por detrás, y el poco obvio espacio personal era un poco diferente del que se mantenía con Jin, porque la manera en la que Jungkook tenía su mano metida ahí, en una acción bastante simple pero demasiado sorprendente, hizo que muchos fans se emocionaran debidamente porque Taekook estaba siendo cada vez más descarados. Y dado que esta foto forma parte de las cosas que nos han estado dando, cuando no creíamos que este año no sería tan sorprendente como se están mostrando, es algo que agradeceremos toda la vida. Porque para el 5 de abril, cuando BTS publicó el detrás de cámaras del MV, también obtuvimos momentos de Taekook que yo claramente tenía que traer con un poco más de obviedad, ya que no solo fue el hecho de que ellos no habían perdido distancia, incluso cuando se acercaron a ver al monitor para dar sus puntos de vista con respecto al video que estaban grabando, sino que además parecía que Jungkook nunca perdería oportunidad de hacer lo que Taehyun dijera, como el más difícil de manejar que es, porque cuando Taehyun dijo que en esa parte cada quien calentara como quisiera,
y Hobi solo estuvo de acuerdo, pero no hizo más que eso. Jungkook dejó todo lo que estaba haciendo para girarse hacia Taehyung y su explicación y hacer exactamente lo que él decía como ejemplo, no importando que se lo decían directamente a él, sino porque era Taehyung que lo estaba pidiendo. Y el hecho de que Taehyung lo miró en lo que Jungkook hacía lo que Taehyung había dicho, me pareció curiosa la manera en la que los ojos de Taehyung habían parado primeramente en él, y Jungkook no necesitó palabra alguna para comenzar a hacer eso que él había dicho, por lo que la expresión de Taehyung al pasarle la lengua entre los labios al mirar fijamente a Jungkook me pareció una de las cosas más interesantes de resaltar, porque ni siquiera fue la única vez en la que Taehyung lo miró como si se lo fuera a comer, sino que también hubo un momento en el que Jungkook estaba practicando uno de los pasos de la coreografía de 2.0 a su lado, y mientras Taehyung primero miró a Hobi mientras explicaba algo, después giró hacia Jungkook y se quedó observándolo con una expresión difícil de describir. En ese instante pasó los dedos por la comisura de sus labios y pareció humedecerlos ligeramente, mientras mantenía la mirada fija en él. Se veía completamente concentrado en Jungkook y en lo que estaba haciendo, como si por un momento todo lo demás dejara de importar y su atención se quedara solo en él. Pero cuando Hobi le explicó a Jungkook cómo debía hacerlo, Taehyung lo miró de nuevo, aunque ya parecía más contenido. Pasó ligeramente la lengua por sus labios como si intentara disimular cualquier reacción previa, y bajó la mirada por un momento antes de volver a llevarla hacia el rostro de Jungkook. Después su atención recorrió de nuevo lo que Jungkook estaba haciendo, y terminó apretando los labios, como si reaccionara de forma bastante evidente a lo que veía. Parecía costarle disimularlo del todo, como si lo hubiera impactado verlo desenvolverse de esa manera frente a él. Cuando Jimin se unió a la explicación, Taehyung pareció intentar concentrarse en otra cosa, haciendo un esfuerzo por no mirarlo de la misma forma que al inicio. Aún así, daba la impresión de que no le resultaba tan sencillo apartar la mirada después de haber estado tan pendiente de él durante ese tiempo. Aunque esto ni siquiera borrará el hecho de que Taehyung siempre se sentirá afectado por Jungkook y todo lo que haga él. Más tarde, cuando por fin pudimos ver la cercanía de Taekook dentro del ascensor, definitivamente podríamos decir que ellos simplemente no lo podían evitar, porque aunque muchos quisieran decir lo contrario, la comodidad con la que Jungkook se quedó con el brazo alrededor de los hombros de Taehyung y probablemente de Jeongi al otro lado, puedes ver la tranquilidad con la que ambos se quedarán cerca y demasiado pegados, no perdiendo lejanía y quedándose simplemente así. Pero cuando Jungkook vio que Taehyung se acercaba, él no pudo evitar mirarlo fijamente al notar su presencia. Jeonggi vio el hecho de que Taehyung se había quitado un poco de barba que le habían puesto, y elogió lo bien que se veía mejor así. Y antes de que Taehyung pudiera explicar por qué se había quitado un poco de barba, Jungkook ya lo estaba viendo fijamente con una hipnotización difícil de ignorar. Hobi dijo que ese cabello se había ido a otra época, y a pesar de que todos estaban diciéndole a Taehyung en broma que se veía mejor sin la barba, porque parecía que no combinaban nada, y seguían dándole foco al hecho de que parecía que habían dos versiones de Taehyung en uno mismo, Jungkook no dejó de mirarlo en ningún momento, demasiado pendiente de lo que le decían a Taehyung, y sonriendo poquito cuando comenzaron a bromear con él. Y para cuando Jeongi le puso las manos en la barba para taparla, y Jungkook lo miró un segundo, antes de volver sus ojos hacia Taehyung, justo cuando Jin dijo que de esa manera era solo Taehyung, pero tapando la parte de arriba no sabían quién era, Jungkook tampoco pudo apartar sus ojos de él, y cuando sonrió por lo que Jin dijo, él mismo tuvo el impulso de hacer lo mismo para comprobarlo, mientras Taehyung se giraba hacia él y dejaba que Jungkook se divirtiera de esa manera, tan adorable para él. Quiero que tomen en cuenta que en ese momento Hobi le estaba tomando una foto, justo cuando Jungkook comenzó a bromear con Taehyung, tapándole parte del rostro para ver si realmente se veía tan diferente como Jin decía, aunque en esa parte pareció que Jungkook no había dicho nada y solo se limitó a mirarlo y sonreír. Hubo un detalle que muchos notaron después. Cuando la cámara enfocó a Jimin, al fondo se alcanzó a escuchar claramente la voz de Jungkook diciéndole a Taehyung que ese estilo le quedaba muy bien. Esto coincide con el momento en que Hobi ya había terminado de tomar la foto, y no había pasado mucho desde que Jungkook había estado bromeando con él. Incluso detrás de Jimin, ellos seguían observando el look de Taehyung. Por eso ese comentario deja ver que Jungkook no iba a dejar pasar la oportunidad de hacerle saber que se veía bien. Más allá de las bromas entre los miembros, parecía importante para él expresarlo, porque con barba o sin barba y sin importar cómo se intentara presentar la situación en ese momento, la opinión de Jungkook terminó saliendo a la luz, encontrando la forma de hacerse notar y dejando claro que para él, Taehyung siempre se vería bien. Y aunque quieras decir lo que quieras de esto, el hecho es que Jungkook nunca podría dejar a Taehyung pensando lo contrario, mientras lo tuviera a él. 이렇게 하면은 그 태연인데 이렇게 하니까 누구세요야? 너무 잘 어울려.
Cuando los chicos terminaron las grabaciones del MV, Taehyun comenzó a celebrar con mucha energía por haber finalizado esa parte. En medio de ese momento pareció confundirse con una parte de la canción de festejo y dijo algo incorrecto. Detrás de él, Jungkook lo miró con una sonrisa y lo imitó de forma ligera, preguntando si era difícil, haciendo referencia a la equivocación de Taehyun, ya que en realidad debía decir ayer, mientras los demás pasaban por alto ese detalle. Jungkook se quedó mirándolo fijamente, claramente entretenido por la situación. La forma en la que lo observó como si hubiera encontrado adorable ese pequeño error, y la timidez de Taehyun al darse cuenta, fue un momento que resultó difícil de ignorar, siendo que las miradas no pueden mentir y el deseo podría desbordarse sin palabras. Taekook definitivamente ama tanto la cercanía como se aman entre ellos mismos, y eso es una realidad que muy difícilmente podrán seguir ignorando de ahora en adelante.